El coeficiente de rozamiento dinámico entre las ruedas de un coche cuando deslizan y el suelo es 0,5. Si el coche se mueve a una velocidad de 90 km por hora y el conductor aprieta el freno a fondo, bloqueando las ruedas, ¿qué distancia recorre antes de detenerse si desliza en el pavimento? Y si la velocidad inicial del coche ¿se duplica también la distancia de frenado? ¿Por qué? Bueno, tenemos que analizar primero la situación dinámicamente, es decir, qué fuerzas están aplicadas en el coche en esta situación. El coche tendrá su masa, entonces tiene la fuerza peso vertical y hacia abajo. Como está apoyado sobre una superficie, tendrá una fuerza de contacto sobre esa superficie, yo la llamé normal. Y a su vez nos dicen que tenemos un coeficiente de rozamiento dinámico entre las ruedas del coche y el suelo, entonces tendremos una fuerza de rozamiento. Entonces, las fuerzas que están aplicadas en esta situación son estas tres. Imaginémonos que el coche se mueve en este sentido, es decir, va con esa velocidad de 90 km por hora y comienza a frenar. Bueno, las únicas fuerzas que están aplicadas son estas tres. Entonces, las ecuaciones dinámicas, si yo elijo este sistema de referencias, en el eje X me quedará menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración en el eje X. Y en el eje Y quedará normal menos peso es igual a masa del auto por aceleración en el eje Y. Como el auto se mueve solamente horizontal y no de manera vertical, la aceleración en el eje Y es igual a 0. Entonces me queda que la normal del auto y el peso son iguales en módulo. En el inciso A nos predicen que calculemos la distancia que recorre el auto antes de detenerse. Y si pensamos que el auto está desplazándose o está moviéndose con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que podríamos calcular es, con las ecuaciones dinámicas, la aceleración del sistema y a su vez con las ecuaciones de cinemática que recordamos del MRV, podemos calcular esa distancia que nos están pidiendo. Entonces, en primer lugar, voy a buscar la aceleración, ya que en mis ecuaciones dinámicas puedo calcular la aceleración. Del eje Y, la ecuación dinámica del eje Y simplemente me dice que la normal es igual al peso y el peso ya sabemos que es masa por gravedad. Ahora, del eje X tengo que menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. La fuerza de rozamiento yo sé que es normal por coeficiente de rozamiento. En este caso es dinámico porque el auto se está moviendo. Entonces yo sé que la normal de la ecuación del eje Y es igual a el peso y eso es igual a masa por gravedad. Como de los dos lados del igual tengo la masa, la puedo cancelar. Entonces me queda que la aceleración del auto es igual a menos la gravedad por el coeficiente de rozamiento dinámico. La gravedad la sé, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, y el coeficiente de rozamiento dinámico me lo da el enunciado como dato, y es igual a 0,5. Entonces la aceleración que tiene el auto es de menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Es negativa, ya que el auto está frenando. Ahora, una vez que tengo la aceleración, voy a buscar esa distancia recorrida, que es lo que me pide el enunciado. ¿Cómo? Ayudándome con estas dos ecuaciones, la ecuación horaria de la posición y la ecuación horaria de la velocidad, para encontrar esa distancia que me piden. Los datos que tengo son que puedo pensar que la posición inicial del auto es 0 metros, ¿no? Ya que si pienso que arranca de acá y comienza a frenar, bueno, desde que comienza hasta que frena, esa es la distancia recorrida. Entonces la posición inicial puedo ponerla como 0. Entonces la posición final será la distancia que necesito encontrar. Ahora, la velocidad inicial me dice el enunciado que es igual a 90 km por hora, ya que el auto se está moviendo con
una velocidad de 90 km por hora y el conductor en ese momento comienza a frenar. Como tengo la unidad de kilómetros por hora, la paso a metros sobre segundos. Entonces esta velocidad me queda igual a 25 metros sobre segundos. El tiempo inicial puedo pensar que es 0 y la velocidad final, como yo estoy analizando el movimiento que el auto está frenando, la situación final mía es en donde el auto ya frenó. Entonces la velocidad en ese momento en que el auto frenó es igual a 0 metros sobre segundos. Y la aceleración ya la calculé con las ecuaciones dinámicas y es igual a menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, las dos ecuaciones horarias de la posición y de la velocidad, reemplazando todos esos datos, me quedan así. Y si observamos bien, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Mis ecuaciones son el tiempo en que tarda en frenar y la posición, es decir, la distancia recorrida en ese movimiento en el que el auto está frenando. Y lo que me pide el ejercicio es esta posición que yo llamé X. Si de esta ecuación, fíjense que la única incógnita es el tiempo. Entonces, si de esta paso, esto fíjense que me queda más y menos, entonces me queda 25 metros sobre segundos menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Entonces, si este término lo paso hacia allá y luego paso despejo la t y entonces paso el 5 dividiendo el 25, me queda que el tiempo que tarda en frenar es igual a 5 segundos. Y si ese tiempo lo reemplazo acá adentro, es decir, lo meto acá adentro, me queda 25 metros sobre segundos por 5 segundos, más y menos, y un medio por 5 es 2,5, por 5 segundos al cuadrado, me queda que la distancia que recorre el auto en ese movimiento en el que está frenando es igual a 62,5 metros. Ahora en el inciso B, o en la pregunta B, me dicen, si la velocidad inicial del coche se duplica, es decir que ahora la velocidad inicial en vez de 90 km por hora es igual a 180 km por hora. Si lo paso a metros sobre segundo, sería 50 metros sobre segundos, ya que la velocidad inicial era 25 metros sobre segundos. Bueno, si la velocidad inicial del coche se duplica también la distancia de frenado. Bueno, podemos verlo calculándola, ya que la aceleración va a ser la misma. Entonces, lo que podemos hacer para verlo mejor es hacer exactamente lo mismo que hicimos acá arriba, es decir, usar las dos ecuaciones horarias de la posición y de la velocidad del MRV y calcular esa distancia recorrida. Para eso primero con la ecuación de la velocidad hay que calcular el tiempo en que tarda a frenar. Y si la aceleración es la misma, quiere decir que el cambio de velocidad en función del tiempo es el mismo. Entonces, si la aceleración es exactamente la misma y el auto viene a una velocidad mucho más grande, es decir, el doble, obviamente que va a tardar más tiempo en frenar. Es decir, con 90 km por hora tardaba 5 segundos. Ahora, si viene con una velocidad del doble, tarda 10 segundos, tarda el doble en frenar. Pero fijémonos qué pasa con la distancia que tarda en frenar o la distancia que se toma para frenar. Hay que meter este tiempo 10 segundos en la ecuación horaria, ¿sí?, de la posición, que queda así. Lo único es exactamente igual, solo que hay que reemplazar la velocidad inicial como 50 metros sobre segundos. Y fíjense que si reemplazo por los valores que tengo, me queda que la distancia es igual a 250 metros. Y fíjense que si venía con 90 km por hora, la distancia era 62,5 metros. Entonces, no es el doble, o sea, no es el doble la distancia, sí es el doble la velocidad. ¿Por qué? Porque la relación posición o distancia, velocidad, digamos, no es lineal, por eso no es el doble.